¿cómo me presentaré delante del Señor? Y el profeta Miqueas hablaba al pueblo de Israel claramente: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. El pueblo de Israel, si vemos y hacemos una síntesis general en cuanto a cómo era su comportamiento, a mí me llama mucho la atención de que ellos iban y venían. Generalmente volvían a Jehová cuando había una necesidad en sus vidas. Y Dios en su misericordia escuchaba su clamor y respondía. Pero aún así ellos vieron la gloria de Dios y veían la gloria de Dios, no se arrepentían. Pasaba un tiempo y volvían a caer, volvían al pecado, volvían a los baales, a los dioses. Y aquí profetizaba Miqueas, un profeta menor, al pueblo de Israel. Dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Pregunta: ¿me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Aleluya, santo sea el Señor. Algún día tenemos que presentarnos delante del Señor. ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Señor? ¿Cuáles son los frutos que tú le vas a presentar al Señor? ¿Cuáles son las primicias? Aleluya. ¿Se agrada a Jehová de millares de carneros o 10.000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Aleluya, santo sea el Señor. Quiero decirte que este pueblo, yo me preguntaba por qué no se arrepentía. Bájale un poquito más, hija, por favor. Bájale un poquito más. Vino Dios mismo en carne y lo rechazaron. Aún así no le creyeron. Santo sea el Señor. Mira, aquí mismo en Miqueas, este profeta profetizaba en qué lugar iba a nacer el Salvador. Miqueas 5, versículo 2. Dice: pero tú, Belén, Afrata, pequeña, para estar entre la familia de Judá, de ti le saldrá el que será Señor en Israel. Aleluya. Y sus salidas son desde el principio, desde el día de la eternidad. Ahí Miqueas estaba profetizando 300, 400 años antes la venida de Cristo. Aleluya, santo sea el Señor. Aleluya. Y el pueblo de Israel, ¿sabe usted qué dijo Jehová? Este pueblo pereció por falta de conocimiento. Vino el Salvador. Ellos esperaban a un Salvador, esperaban a un hombre, a un guerrero, a un luchador que iba a pelear, que lo iba a defender con espada. Pero vino nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, Señor. Aún así, el profeta hablaba y le decía: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esas tres cosas solamente le pedía el Señor al pueblo de Israel. Y aún así, miren, no entendían. Y a mí me llamó mucho la atención. Y preguntaba el profeta: ¿hay aún en casa de impíos tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Aún eso lo vemos en los cristianos, en los hijos del Señor. Vemos cristianos que cometen este actuar. Aquí está enfocado a los comerciantes. Y yo me pregunto, Señor, aparte de tu Espíritu Santo, ¿qué le faltó a esta gente? ¿Y qué le falta a estos cristianos, hijos tuyos, que dicen ser hijos tuyos? ¿Qué les falta? Y siguen cometiendo
estos pecados delante de tu presencia. El comerciante puede engañar al que le va a comprar. Puede engañar, pero a Dios no podemos engañar. Amén. Aleluya. Dios no puede ser burlado. Santo es el Señor. Amén. Entonces yo le preguntaba a Dios qué le falta a la gente. ¿Y sabe qué me respondía el Señor? Arrepentirse. Aleluya. Al pueblo de Israel le faltó arrepentirse. Oh, Dios. De verdad, de corazón. Por eso que iban y venían. Y así vemos muchos cristianos que van y vienen, y caen y que vuelven atrás. Santo es el Señor. Amén. Amén. Aparte de faltarle el Espíritu Santo, lo principal, arrepentirse. Amén. Mire, vamos al libro de Juan 16. Y nos vamos a enfocar en el Nuevo Testamento ahora. Versículo 8. Leamos desde el 7. 16, 7. En adelante. Jesús estaba preparando a sus discípulos, porque Jesús ya tenía que partir. Dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Gloria. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aleluya. Eso es lo que le faltó al pueblo de Israel: arrepentirse de verdad, de corazón, y le faltó el Consolador, el Espíritu Santo. Jesús explica a sus discípulos que era necesario que Él ascendiera, que Él se fuera, que Él tenía que partir. Porque el Espíritu Santo, obvio, es un espíritu. Y que Él tenía que venir a la tierra. Y el Espíritu Santo, como espíritu, necesita dónde posar, dónde posicionarse. Y para eso anda buscando un corazón dispuesto, un alma dispuesta. Entonces, por eso era necesario que el Señor tenía que ascender, para que el Espíritu Santo hiciera la obra en la iglesia, en la nueva iglesia, que era establecida a través del Señor, a través de su sacrificio en la cruz y a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a darle poder a la iglesia. Amén. A eso vino el Espíritu Santo a la tierra, a darle poder. Porque dice la palabra que el reino de los cielos no solamente de palabras, sino que también de poder. El Espíritu Santo vino para darle poder a la iglesia y enfrentar estas generaciones perversas. Los discípulos, ¿a cuántas generaciones perversas tuvieron que enfrentar? Y aún así, imagínense, ahí podemos ver que ser cristiano no es una religión, porque las religiones duran un tiempo, pero este evangelio maravilloso está vigente hasta el día de hoy. Lleva más de 2000 años. Aleluya, santo sea el Señor. Y ahí vemos el poder y la gloria de Dios, Aleluya, Señor. que ha ido de generación en generación. Y gracias a estos mártires, a estos hombres que han predicado en las calles, que han entregado su vida, estamos aquí, sentados aquí, Aleluya. recibiendo de este maravilloso Gloria poder, a Dios. que es el Espíritu Santo, aleluya, el Consolador. El Espíritu Santo necesita un cuerpo para manifestarse. Aleluya. En Efesios, vamos a Efesios 2.
versículo 20. Mire lo que dice la palabra del Señor. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. Mire que dice el versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Qué maravilloso. ¿Saben que la iglesia no es un club deportivo? La iglesia no es un centro de madre. La iglesia tiene una cabeza, que es Cristo. Y nosotros somos el cuerpo de esa cabeza. ¿Sabe usted que Dios es un Dios teocrático, no es un Dios democrático? La iglesia recibe lo que la cabeza entrega. Usted va a un club deportivo, ahí todo es democrático. Eligen a los dirigentes, pero la iglesia no escoge a un pastor. La iglesia no escoge a los líderes. Eso lo escoge el Señor. Aleluya, Señor. Lo escoge el Señor. Y la iglesia está fundamentada en la roca que es Cristo. Aleluya. ¿Qué es lo que dice este versículo? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ahí tenemos la enseñanza, ¿cierto? Este fundamento que dejaron los apóstoles, que fue su experiencia, fue su palabra, su escritura. Y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y lo que me llama la atención, en quien todo el edificio, aleluya, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, nosotros la iglesia somos un edificio que va creciendo bien coordinado. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo sea el Señor. Amén. Ordenadamente vamos creciendo. Dios va añadiendo, Dios va poniendo los dones, los talentos, y se va desarrollando este edificio. Así cuando un edificio es construido, ¿qué es lo que primero hacen? Hacen un buen cimiento, cavan bien hondo, cavan bien hondo y colocan un cimiento. Y comienzan a construir este edificio. ¿Para qué? Para que no se caiga. Y si usted se fija cómo va creciendo ese edificio, a veces no lo damos ni cuenta, ya está terminado. Y a eso tenemos que llegar nosotros. Dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aleluya. Qué hermosa palabra. Qué negocio de verdad. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Entonces, mire, volvamos. ¿Qué decía Juan 16:8? Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aleluya. ¿Qué es lo que es convencer? ¿Qué es lo que es convencer? Convencer es demostrar, dar testimonio. Lo que está oculto sale a la luz. Eso es convencer. Ya eso vino el Espíritu Santo. Vino estas tres cosas importantes. Aleluya, santo es el Señor. A convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabe que nosotros convencemos al mundo? No. ¿Quién lo convence? El Espíritu Santo. Amén. Estamos aprendiendo que el Espíritu Santo convence al mundo. Solamente nosotros somos instrumentos.
somos vasijas. Somos el instrumento, el portador de este poder. Porque el Espíritu Santo es poder. Y el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. ¿Quién vive, iglesia? ¡Cristo! ¿Y a su nombre? ¡Gloria! ¿Y a su pueblo? ¡Victoria! Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Pregunta. ¿Usted cree que el Espíritu Santo puede convencer a algún borracho? Aleluya. ¿A algún fornicario? Aleluya, santo sea el Señor. Aleluya. ¿Usted cree que usted puede convencer a un borracho o a un fornicario? Quiero decirle que si usted va y le dice, oye, borracho, deja el alcohol, arrepiéntete. O deja de, a la ramera, déjate de prostituirte. O al fornicario, deja de fornicar. Le digo que no se va a arrepentir. Porque usted, ¿qué es lo que va a hacer ahí? Usted va a herir su orgullo. Por eso aquí este trabajo es del Espíritu Santo. Y quiero decirle que ni siquiera el Espíritu Santo va a convencer a un borracho. ¿Sabe por qué? Porque, primero, a esa persona tenemos que, el Espíritu Santo tiene que hacer entender que es un pecador. De redarguirle, a molestarle que es un pecador. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos molesta, nos redarguye. Eso hace el Espíritu Santo. Esa persona primero tiene que entender que es un pecador. Aleluya. Mire que dice Juan 3:18. Ahí vamos a entender. ¿Sabe por qué yo predico esto? Porque aparte que quiero que no solamente yo, sino que el Señor, que su pueblo se arrepienta de verdad. Y que su pueblo sepa predicar la palabra del Señor. Sepa llegar al pecador. 18. Dice así. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el hombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está. ¿Quién es la respuesta que daba el apóstol? Juan 16, versículo de pecado, dice, versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Se fijan, no? De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, cuando usted le vaya a predicar a un borracho, a un fornicario, si usted le dice, arrepiéntate, borracho o fornicario, esa persona se va a ofender. Pero usted tiene que decirle, ¿sabes tú? Yo conozco a uno. Yo conozco a uno que puede ayudarte. Sí, Señor. El que se llama Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, Señor. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay gente que ha dejado de alcohol. Hay gente que ha dejado de fornicar. Pero sigue siendo un pecador, hermano. El que deje el alcohol, el que deje la marihuana, el que deje de prostituirse de la prostituta, o el fornicario, deje de fornicar, deje eso, mientras no se arrepienta, no reconozca al Señor como su Señor y Salvador, y no crea en Él, no va a ser salvo. Amén.
Porque esta es la respuesta que yo le doy. Porque hay gente que ha dejado de beber, pero mientras no tenga Cristo en su corazón, se va a perder igual. Se va a ir al infierno igual, aleluya, santo es el Señor. Sí, Señor. Por eso dice, mire, versículo 17, volviendo a Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. ¿Se fija, no? El que en él cree no es condenado. Porque el Espíritu Santo, aparte, lo más importante que es que el alcohol el vino, que la persona no puede dejar sin el Espíritu Santo. Lo más importante para el Señor es que un alma no se pierda. Que un alma no se pierda. Eso es lo más importante para el Señor. Que un alma no se vaya al infierno. Por eso dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree. El que no cree ya ha sido condenado. Aleluya, santo es el Señor. Aleluya. Por eso me gozo en el Señor. ¿Y sabe usted que por qué es tan tremendo no creer en el Señor? Porque el que no cree en Dios tiene al Señor por mentiroso. Y lo dice la palabra del Señor. Aparte de ser un incrédulo, que es el pecado más grande. La incredulidad es uno de los pecados más tremendos que puede haber, el no creer en el Señor. Aparte de ser un incrédulo, tiene al Señor por mentiroso. Y eso está en el libro. Está en el libro, hermano. Aleluya. Primera de Juan 5:10. Viene Pedro, viene Juan. Primera de Juan 5:10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Se fija, no? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Aleluya, santo sea el Señor. Y esta vida está en su Hijo. ¿Se fija, no? Que a Dios le importa más que antes que sea sano un paralítico o un ciego reciba la vista. Lo que más le interesa al Señor es que se arrepienta y reciba la salvación. Es lo que más le importa al Señor. Iglesia, es necesario que cuando tú presentes al Señor a una persona, lo primero, tiene que arrepentirse. Porque si esa persona no se arrepiente, no va a recibir el Espíritu Santo. Yo conozco mucha gente, no, si yo creo en el Señor. Yo creo en Jesucristo. Pero pregunta, ¿en cuál Jesucristo? Porque hay muchos falsos Cristos. Aleluya. Porque hay muchos falsos Cristos. Entonces, no, si yo recibí a Cristo en mi corazón. Oh, pastor, ¿sabe qué? Hoy día me gané 3 almas para el Señor. Pregunta, ¿se arrepintieron de sus pecados? No, solamente le presenté al Señor. Te quiero decirte que perdiste el tiempo. El primer paso, decirle a ese borracho, a ese fornicario, decirle, yo tengo la solución para ti. Yo tengo una noticia. Yo conozco a uno
que te puede salvar. Aleluya. Pero primero tienes que arrepentirte de tus pecados y recibirlo en tu corazón y aceptarlo como el Señor y Salvador de tu vida. Aleluya, Señor. Quiero decirte que ahí te ganaste una perlita para el Señor. Gloria a Dios. Ahí te ganaste una almita. Porque cuando la persona se arrepiente de corazón, inmediatamente recibe el Espíritu Santo. Y por eso que el pueblo de Israel nunca se arrepintió. Iba, venía. Es más, el hombre necesita ver para creer. Entonces ellos quebrantaban la ley del Señor. Porque así somos, tenemos que ver para creer. Pero el Espíritu Santo también nos consuela. También nos acaricia. Vemos la gloria de Dios. No le podemos ver, pero le podemos sentir en nuestro corazón. Entonces, por eso que el apóstol enseñaba, Jesucristo enseñaba y decía a sus discípulos que el primer paso, el primer objetivo del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. Por eso dice, por cuanto no creen en mí. No creyeron los judíos. No creyeron en Jesucristo. Es más, lo condenaron, lo crucificaron. Producto de eso, Él llegó a nosotros. Aleluya. Porque hubo alguien que creyó en Él. Aleluya, Señor. Ese fue usted y yo. Aleluya. Es importante el creer. Es importante la fe. Gloria a Dios, Señor. El Señor le dijo a sus discípulos, si tan solo tu fe fuera como un grano de mostaza. Esa fe, ese grano va a comenzar a crecer. Y va a ser un árbol donde incluso van a venir las aves de los cielos y van a posar. Santo sea el Señor. El creer, la fe, puede mover el monte de un lugar a otro. El problema, la dificultad, de un lugar a otro. Esa es la fe. Aleluya. Santo sea el Señor. Amén. Mire, vamos al libro de Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 es un versículo bien conocido. Dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Aleluya. ¿Se fija, iglesia? Es un versículo bien conocido. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se fija, no? Porque Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. No así el enemigo del diablo vino a matar, a gustar y a destruir. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces cuando tú evangelices a ese borrachito, es tan solo que le digas, la paga del pecado es muerte. Mira, te está destruyendo, te están matando. Pero yo conozco a uno que te puede dar vida y vida en abundancia. Que es Cristo, nuestro Señor, nuestro. Aleluya. Santo sea el Señor. ¿Se fija qué bonito y hermoso el Evangelio? Por eso el Señor está preparando este lugar. El Señor está preparando evangelistas. Amén.
Y no es tan solo, no significa que tú vayas a la esquina a predicar ahí. Puedes predicar de persona a persona. Puede que vayas a pedir hora al hospital y ahí puedes predicar. Amén. Te vas en la micro y ahí estás predicando. O como decía mi hermano Joel cuando predicaba un día y hay tanta necesidad en la calle. Abrazarle a uno y darle el amor, ese abrazo. Y hablarle de Jesucristo. Decirle que tiene que arrepentirse de sus pecados. Aleluya. Aleluya. Y creer en este Cristo, aleluya. Amén. Y cuando te digan, yo conozco al Señor. Yo conozco al Señor. Pero tú tienes que decirle, y estás obedeciendo a Él a su palabra. Porque no es tan solo conocerlo, Sí, Señor. es creer en Él. Amén. Porque es tu Salvador. Es porque es tu ayudador. Porque es el Mesías. Porque es el Hijo de Dios. Amén. Porque es el Cristo. Aleluya. Y ahí le puede responder lo que dice en Juan 14:15. Volvamos, Juan. Y tú le respondes y le dices a ese que según él cree pero no se arrepiente, tú tienes que decirle, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Padre. ¿Y sabe qué? Este mensaje lo estamos grabando. Porque no creo que esté anotando. Porque si usted quiere ser un buen evangelista, quiere ser un buen predicador, tiene que usar las herramientas, la palabra del Señor. Aleluya. Señor. Y presentarle al Señor. Para que sea un verdadero instrumento en las manos del Señor. Porque si esa persona no se arrepintió, perdió el tiempo. Y así hay muchos en la iglesia que vienen, se congregan, pero les falta que se arrepientan. Dios. Que todavía manipulan y mueven las balanzas. Los kilos ahí le sacan una. Usted va y compra ahí y le sacan la palta, porque la palta está muy manipulada, está cara, está escasa. Saquemos una paltita al kilo. Cristiano, hijo del Señor, iglesia. A tu cliente vas a engañar. Pero al Señor no. Amén. Amén. Aleluya. 16, versículo 16:10. 16:10, Juan 16:10. Volvamos donde estábamos. De pecado, el 9 era de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Se fijan, no? El Espíritu Santo vino a convencer de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Aleluya. El Espíritu Santo convence al mundo de justicia. Y esto sí que es un poquito enredado. ¿Cómo podemos entender esto y cómo podemos explicar esto? Bájale otro poquito, hija, cuando suena el pitito ahí. Porque tu ya está muy alto. Ahí falta ecualizar bien este micrófono. Amén, ahí está bien, parece. Se escucha bien, ¿cierto? Entonces, de justicia. Y ahí viene el versículo que yo les decía. Y leíamos en Juan 3, 17. Mire, leámoslo de nuevo. Juan 3, 17.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque el Hijo de Dios no vino a condenar. Aleluya. ¿Quién es la justicia? Si a usted alguna vez le preguntan, o usted mismo se pregunta, ¿quién es la justicia? ¿O qué es la justicia? Es Cristo. Amén. Cristo es la justicia. El Espíritu Santo convence al mundo de la justicia de Jesucristo. Eso convence el Espíritu Santo al mundo de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:10. Mire. ¿Por qué? Y aquí está la respuesta. Juan 1:10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Se fijan, no? A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Ahí se refiere al pueblo de Israel. No le conocían. Por eso, porque el mundo no le conoce. El mundo no conoce a este Jesucristo justo, al que trajo la justicia al mundo, al que vino a salvar al mundo. El mundo no le conoce. Por eso que el Espíritu Santo vino a convencer al mundo de la justicia de Jesucristo. Aleluya. ¿Y sabe usted cómo le puede decir a la persona? Aquí en esta prédica estamos aprendiendo a predicar. Y usted, ¿qué argumento va a usar? Usted tiene que decir, porque Cristo no fue un engañador, porque Cristo no fue un mentiroso. Cristo fue el único que vino al mundo y no ha pecado. El único que no ha errado, que no cayó, que no ha fallado. Aleluya. Aleluya. Señor. El único. Santo sea el Señor. Aleluya. Señor. ¿Se fija, no? Entonces usted tiene como justificarle y demostrarle al mundo que Él es justo y verdadero. Que fue el único que no quebrantó las leyes de nuestro Padre Celestial. El único. Romanos 1:17. Rápidamente. Vamos, que se nos pase la hora. 1:17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, más es justo por la fe y la Amén. Amén. Entonces usted tiene que decirle, es necesario que tú creas en Jesucristo, en este ser perfecto que vino a la tierra y no falló. Él no es un mentiroso, Él no es un engañador. Aleluya, santo es el Señor. Es importante que creas en este ser maravilloso. Mira, Romanos, ¿qué dice Romanos 3? Ahí mismo, Romanos 3:21. Cuando son muchos versículos, anoto. Romanos 3:21. Dice, como el título dice, la justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Aleluya. Porque no hay diferencia, porque Él no hace excepción de personas. Solamente creer en Él. Aleluya. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Amén. Tú eres instrumento en las manos del Señor. Amén. Pero tenemos que saber usar la palabra de Dios. Tenemos que saber usar el poder del Espíritu Santo para poder llegar a las personas.
por poder llegar a los incrédulos. Aleluya. Por eso es necesario que tú creas. Porque antes estaba la ley, pero ahora es por fe. Amén. Santo es el Señor. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios permite el mal? Y te van a decir así, vaya, pero si Dios es bueno, lo hemos escuchado. ¿Por qué existen los terremotos? ¿Por qué existe el mal, la guerra? Si Dios existiera o si Dios fuera bueno realmente no permitiría estas cosas. Porque así te va a argumentar el incrédulo, porque el incrédulo también tiene sus herramientas. Amén. Por eso es importante que conozcamos la palabra del Señor. Por eso es importante que tú te prepares, escudriñes la palabra y aprendas. Y puedas aplicar la palabra del Señor. Bendito Dios, Dios te está hablando. Amén. Que Dios te escogió como instrumento en sus manos, hijo. Aleluya. Entonces es necesario que el incrédulo se va a argumentar y te va a decir, pero si Dios existiera, no existiría el mal. Aleluya, santo es el Señor. Pero tú tienes que argumentarle así. Mire, aquí algo noté yo. Cuando la persona te dice así, tú tienes que responderle y te están convirtiendo en juez. Y Dios, que es el Creador, que es nuestro Padre Celestial, lo estás convirtiendo en el acusador. Tú te estás convirtiendo en juez, siendo que tú eres un pecador. Aleluya. El Espíritu Santo me convence. El Espíritu Santo me convence que yo no puedo acusar a Dios, porque yo soy un pecador. Entonces de esa forma tú tienes que responderle a esa persona. Oye, te estás convirtiendo en un juez. Y Dios, que es el creador, es tu víctima, siendo que eres un pecador. Aleluya, santo sea el Señor. Yo soy un pecador. El Espíritu Santo me muestra que Él es justo por mis pecados. Pero ¿por qué no entiendo eso? ¿Cómo? Y a mí me han hecho esa pregunta, ¿cómo no entiendo cómo Él es justo? ¿Por qué Jesucristo es justo? Porque la injusticia y la muerte de Jesucristo, aleluya, porque Él no hizo engaño. Aquí se repite lo que te decía, que Jesucristo murió en la cruz injustamente. Y por tus pecados, Él se hizo justo. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Y la gracia de Dios. Que por tus pecados, Él se hizo injusto. Aleluya. Por la injusticia de Cristo. Por la injusticia de Cristo, Él me hizo justicia a mí. Él murió por mis pecados. Y esto es importante. ¿Cómo podemos aumentar más esto todavía? ¿Cuánto el hombre perdió el libre albedrío? Cuando desobedeció a Adán. Ahí el mundo perdió el libre albedrío. Porque dice la palabra que había una balanza. Y cuando Adán desobedeció, la balanza se inclinó al lado del mal. Entonces el mundo estaba condenado. Pero hay uno que murió. Hay uno que murió por el pecado del hombre. Y la balanza se volvió a equilibrar, a nivelar. Miren qué interesante esto. Entonces, gracias a Jesucristo, nosotros tenemos libre albedrío nuevamente. Aleluya, santo es el Señor. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor otra vez.
Por eso que Dios es justo. Porque el día que Dios tenga que condenarte, juzgarte, Él te dio libre albedrío. Y cuando salgan esos que están en el infierno ahí, Dios el día del juicio le va a decir: tú estás aquí por tu desobediencia. Tú llegaste a este lugar por tus pecados. Siendo que te di a escoger, te di a conocer y te hablé de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero no creíste en Él. Aleluya. Santo es el Señor. Amén. Mire, bíblicamente vamos a Romanos 5:12 y argumentamos esto con la palabra. Romanos 5:12. Estamos ahí mismo en Romanos. ¿Qué dice? Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Santo es el Señor. Y si usted sigue leyendo, tarea para la casa, ahí la palabra le va a enseñar que por un hombre el mundo es salvo. Amén. Mire el último versículo, 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Ya se fijan? Por eso que el Espíritu Santo vino a convencer también al mundo de justicia. ¿Qué es la justicia? Cristo. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Pero no así la justicia humana. La justicia humana no es que yo soy bueno. ¿Lo he escuchado, no? Que está enseñando hermoso el Señor esta tarde, ¿eh? Es que yo soy bueno, yo no cometo pecado, no, yo incluso hago el bien, hago buena obra. Lo he escuchado muchas veces. Pero mire, Filipenses 3:9, ¿qué dice? Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que por Él, por la fe de Cristo. ¿Se fijan? La justicia que es de Dios por la fe. Amén. Entonces, no es por la ley, es por la justicia de Jesucristo. Aquí se refiere a la ley de hombre. ¿Se acuerda el joven rico? ¿Qué dijo? Yo los mandamientos los he guardado desde mi juventud. He honrado a mi padre, a mi madre. Aleluya. Pero bueno, me faltaba arrepentirse. Aleluya, santo sea el Señor. De nuevo lo leo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Esa se refiere a justicia de hombre, justicia humana. Cuando dicen, no, si yo soy bueno, ahí está la respuesta. Que por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Amén. ¿La fe en qué? ¿En qué? En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y tercero, último, con esto termino. Volvamos. Juan 16, versículo 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo vino a convencer al mundo de juicio. ¿Qué juicio?
por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, condenado. ¿Cómo? ¿En qué momento ocurrió eso? Cuando Cristo murió en la cruz. Aleluya. Ahí Cristo venció al enemigo. Ahí Cristo venció al diablo. Cuando murió en la cruz. Ahí lo venció. Por eso que el Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado. El príncipe dice, el príncipe de este mundo ya fue condenado. Juan 12:31. ¿Sí? Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Se fijan, no? Cuando Cristo murió, Él fue desechado. Aleluya, santo es el Señor. Pero ¿sabe usted que hay dos perspectivas? Está la perspectiva humana y está la perspectiva divina. Pero pueden decir, ¿cómo Cristo tanto sufrió, pereció en la cruz y sufrió en la cruz? ¿Cómo? Es una perspectiva humana. Pero es necesario que el Hijo del Hombre, de perspectiva divina, tenía que morir de esa forma. Tenía que derramar hasta la última gota de su sangre para nosotros ser salvos. Y tenía que morir para vencer al diablo. Colosenses 2, rápidamente, Colosenses 2. Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses 2, versículo 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Se fijan? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. ¿Se fijan? ¿No? Qué mensaje poderoso, qué versículo poderoso, hermano, lleno de poder. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Amén. Yo creo que el Señor se merece otro aplauso, amén, ¿cierto? ¿Se recuerda, iglesia, que Cristo, cuando murió en la cruz, le pusieron un letrero? ¿Cómo decía ese letrero? Que significa el rey de los judíos. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos la gente que era crucificada le colocaban ahí el motivo por el cual fue muerto. Y a Jesús no hallaban que colocarle. Y por ahí escuchó cierto Herodes, dijo, bueno, se condenó por ser rey de los judíos. Así que le pusieron rey de los judíos. Aleluya. Santo sea el Señor. Y sabes tú que decirte que cuando tú naces, o cuando nacimos, nosotros también nacimos con un letrero. Y ese letrero dice pecador. Ese letrero dice pecador cuando nacimos. Por eso es necesario. Por eso fue necesario que el Hijo del Hombre, ¿cierto?, muriera para perdonar nuestros pecados. Por eso que dice que cuando conocemos al Señor, dice la palabra, que las cosas viejas pasaron, que son todas ellas nuevas en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor.
Pero viene después de Timoteo Filemón. 2:14. Estoy terminando, iglesia, ya. Ya nos vamos ya. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Se fijan, no? Y libra a todos los que por él, y libra a todos los que por él el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y libra a todos los que por él el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué significa eso? Ser esclavo. Muchos son esclavos por tenerle miedo a la muerte. Muchos se esclavizan por tenerle miedo a la muerte. Aleluya, santo es el Señor. Por eso dijo, porque ciertamente, y librar a todos los que por él el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, por miedo a la muerte. Pero ¿qué dijo? Un varón, aleluya, que dijo, ¿qué dice en Filipenses 1:21? Hermano Ramón, ¿lo puede leer, por favor? Téngalo ahí. Téngalo, guárdalo ahí. Vamos a Romanos 8:23. Porque estos dos versículos en la conclusión, iglesia. Romanos 8. Leamos versículos 38 y 39. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. El otro aplauso al Señor. Hermano Ramón, dice Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. ¿Quién lo dijo eso? El apóstol Pablo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Póngase de pie, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza que nos has dado esta tarde, Señor, esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ministraste mi vida, Señor, a través de tu palabra y tu Santo Espíritu, Señor. Gracias porque esta noche tú me has enseñado a predicar, a evangelizar tu palabra, Dios mío. Y entender, Señor, que tu Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, Padre, Señor. Gracias porque estas herramientas, Señor, yo las tomo, Señor, aleluya, para poder, Señor, llevar tu palabra, Señor, a aquellos que la necesitan, Padre mío, a aquellos que necesitan recibir la salvación, Padre. Señor, aquí estoy, heme aquí, Señor. Aquí estoy como instrumento, Señor, en tus manos, Padre, Señor. Úsame, Señor. Envíame a mí, Padre, Señor. Y perdona mis pecados. Perdona mis faltas, Señor. No quiero ser como el pueblo de Israel, Padre, Señor, que volvía a los Baales, que se iba a los dioses, Padre. Y cuando tú viniste, Señor, a la tierra, te desecharon, Señor. No te reconocieron, Padre. Señor, perdona mis pecados, Señor. Perdona mis faltas, Señor.
Creo en ti, Señor. Señor, y te recibo, Señor, en mi corazón, Padre. Y te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida, Señor. Señor, aquí está mi corazón, Señor, para recibir tu Santo Espíritu, Señor. Y me uses como instrumento, Señor, como vasija de honra, Padre. Úsame, Señor. Envíame a mí. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Den un aplauso al Señor. ¡Aleluya!